En lo profundo de las montañas y selvas de México, donde la niebla se mezcla con el susurro del viento y las sombras parecen tener vida propia, habitan seres antiguos cuyas historias se cuentan al calor de las fogatas, cuando la luna llena brilla en el cielo. Estos son los nahuales, hombres y mujeres que, según la leyenda, poseen el poder de transformarse en animales bajo la luz nocturna, adoptando formas tan diversas como temibles: jaguares, coyotes, búhos, criaturas que acechan en la penumbra, moviéndose silenciosamente entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Hoy te presento 4 historias sobre nahuales. El nahual de las montañas. En una zona montañosa de México se encontraba un pequeño pueblo el cual por seguridad no quisiera mencionar. La neblina era espesa y cubría las colinas como un velo, haciendo que las noches fueran más oscuras de lo normal. Los habitantes del pueblo vivían en una calma aparente, pero todos sabían que en esas tierras había algo más, algo que los mantenía en un estado constante de alerta. La historia del nahual era conocida por todos, transmitida de generación en generación. Se decía que un hombre, un hechicero poderoso, tenía la capacidad de transformarse en animal bajo la luz de la luna. Algunos aseguraban haberlo visto como un enorme jaguar con ojos rojos, otros lo describían como un coyote de pelaje negro. Nadie sabía quién era en realidad, pero todos sabían que caminaba entre ellos, viviendo una vida normal durante el día y acechando por la noche. Una noche de luna llena, Carmen, una joven que vivía en el borde del pueblo, salió al río a buscar agua. Su madre le había pedido que lo hiciera antes del anochecer, pero se había entretenido demasiado ayudando a su abuela con los remedios que preparaba. Mientras caminaba por el sendero, sintió una ráfaga de viento frío que le hizo estremecerse. Aceleró el paso, pero escuchó un sonido en el follaje. Se detuvo, intentando escuchar mejor. De repente, el sonido se repitió, más cerca esta vez, como el crujir de hojas bajo un peso considerable. Carmen miró a su alrededor, y sus ojos se encontraron con 2 puntos brillantes en la oscuridad. Al principio, pensó que eran los reflejos de algún animal, pero entonces vio una figura que se erguía lentamente entre los arbustos. Un hombre con la piel cubierta de tatuajes y marcas que no reconocía. Su mirada era intensa, como si pudiera ver a través de ella. El hombre no dijo nada, solo la miró por unos segundos que parecieron eternos. Luego, de un momento a otro, su forma comenzó a cambiar. Su cuerpo se encorvó y su rostro se alargó mientras un pelaje negro y espeso cubría su piel. En cuestión de segundos, el hombre había desaparecido y en su lugar, un enorme coyote negro se quedó mirándola con los mismos ojos brillantes. Carmen gritó y comenzó a correr hacia el pueblo, sin mirar atrás. Podía sentir la presencia del nahual detrás de ella, sus patas golpeando el suelo con fuerza mientras se acercaba. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos y cada respiración era un esfuerzo. Llegó a su casa y cerró la puerta de golpe, respirando con dificultad. Su madre la encontró temblando de miedo en la entrada, y al escuchar su historia, la abrazó con fuerza. «Es el nahual», susurró su madre. «Ha vuelto». Esa noche, nadie en el pueblo durmió. Las historias del nahual llenaban el aire, y todos se mantenían en sus casas, con velas encendidas y rezando a sus santos protectores. Pero el nahual no solo era un peligro para el cuerpo, también podía sembrar el miedo en el alma. Al amanecer, el pueblo decidió reunirse en la plaza principal. El miedo estaba en todas partes, pero también había una determinación. No podían seguir viviendo con esa sombra sobre ellos. Uno de los ancianos, don Julián, conocido por ser el más sabio del pueblo, tomó la palabra. «El nahual es un hombre que ha hecho un pacto con el mal», explicó con voz firme. «Puede ser cualquiera de nosotros, oculto bajo la piel de un animal, pero no es invencible. Hay maneras de protegerse». Don Julián propuso que todos colocaran cruces de madera y ruda alrededor de sus casas. También sugirió que durante las noches de luna llena se hicieran guardias para vigilar y proteger el pueblo. Todos estuvieron de acuerdo, y esa misma tarde comenzaron a trabajar. Las semanas pasaron y aunque el miedo persistía, el nahual no volvió a aparecer. Carmen, sin embargo, no podía olvidar esos ojos brillantes en la oscuridad. Sentía que la observaban, que esperaban el momento adecuado para regresar. Una noche, mientras caminaba de regreso de la casa de su abuela, sintió nuevamente ese escalofrío familiar. Volvió a escuchar el crujir de las hojas, y esta vez, al voltear, no había solo un par de ojos, sino varios. Había más de un nahual, y entendió que no era solo un hombre, sino una comunidad de sombras que había estado oculta entre ellos todo ese tiempo. El miedo volvió a llenar su corazón, pero también la determinación.
El pueblo no estaba solo, y ellos tampoco lo estarían. La batalla entre los hombres y las sombras apenas había comenzado. Mi amigo es un nahual. En un pequeño pueblo enclavado en las montañas, vivía Emiliano, un niño de 10 años con una curiosidad insaciable. Su madre siempre le decía que no se alejase demasiado de la casa al caer la noche, pero Emiliano no podía resistir la atracción del bosque cercano. Había algo en la espesura de los árboles y el canto de las aves nocturnas que lo fascinaba, como si el bosque tuviera secretos que solo él podría descubrir. Una tarde, mientras perseguía a un lucero que se encendía y apagaba entre los arbustos, Emiliano tropezó con una raíz y cayó al suelo. Al incorporarse, vio a un chico de su edad mirándolo desde el otro lado de un claro. Tenía el cabello negro y desordenado, y sus ojos brillaban con una luz extraña, casi dorada. Llevaba ropa vieja y un poco desgastada, pero su sonrisa era cálida y amigable. «Hola», dijo Emiliano limpiándose la tierra de las manos. «¿Quién eres?» «Me llamo Teo», respondió el chico. «Vivo cerca de aquí». Emiliano se sorprendió. Nunca había visto a Teo en el pueblo, pero no pensó demasiado en ello. En cambio, se sintió feliz de tener nuevo amigo, alguien que compartía su amor por la naturaleza y sus juegos al aire libre. Pronto, los dos niños se hicieron inseparables, corriendo por los campos, explorando cuevas y nadando en el río que cruzaba el bosque. Teo siempre parecía saber más de lo que un niño normal debería saber: dónde encontrar frutas raras, cómo evitar las trampas de los cazadores y cómo moverse sin ser visto o escuchado. Sin embargo, había algo extraño en Teo. Emiliano comenzó a notar que siempre desaparecía justo antes de la caída del sol. Cuando le preguntaba al respecto, Teo solo sonreía misteriosamente y le decía que debía regresar a su casa, que sus padres lo esperaban. Emiliano, intrigado, decidió seguirlo una tarde. Siguiendo a Teo por los senderos ocultos del bosque, Emiliano se mantuvo en silencio, cuidando de no hacer ruido. Pronto se dio cuenta de que su amigo no caminaba hacia ninguna casa conocida. En cambio, se internaba más y más en el corazón del bosque, en un lugar que Emiliano nunca había visitado. Finalmente, lo perdió de vista en una curva del camino. A punto de darse por vencido y regresar, escuchó un sonido que le heló la sangre, un gruñido bajo y profundo. Emiliano se escondió detrás de un árbol, asomándose con cautela. Lo que vio lo dejó sin aliento. En medio de un claro, un gran jaguar negro se movía entre las sombras. El animal levantó la cabeza y miró directamente a Emiliano, con los mismos ojos dorados que había visto en su amigo. El chico retrocedió, sintiendo que su corazón latía con fuerza en su pecho, pero el jaguar no lo atacó. En lugar de eso, sus ojos parecieron suavizarse, y entonces, ante los ojos asombrados de Emiliano, el jaguar comenzó a cambiar. Su forma se encogió, su pelaje desapareció y pronto, donde antes estaba el gran felino, se encontraba Teo, mirándolo con una mezcla de tristeza y resignación. «Teo, tú», tartamudeó Emiliano, sin saber cómo formular lo que acababa de presenciar. «Soy un nahual», dijo Teo con voz suave sin dejar de mirarlo. «Puedo convertirme en jaguar cuando lo deseo. Es mi don, mi maldición, según se mire». Emiliano no sabía qué decir. En su pueblo los nahuales eran considerados criaturas peligrosas, brujos que usaban la magia para hacer el mal. Pero Teo no era así. Teo era su amigo, el que siempre lo protegía, el que nunca le había hecho daño. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó finalmente Emiliano con un hilo de voz. «Porque sabía que tendrías miedo», respondió Teo acercándose lentamente. «No quiero hacerte daño, Emiliano. Nunca lo haría, pero no todos en tu pueblo pensarían igual». Emiliano lo observó un momento, intentando encontrar el miedo en su corazón, pero solo sintió una mezcla de asombro y fascinación. Dio un paso hacia adelante y tomó la mano de Teo. «No me das miedo», dijo con firmeza. «Eres mi amigo, nahual o no». Teo sonrió con una expresión de alivio. Desde ese día los dos niños continuaron jugando juntos en el bosque, pero siempre con la promesa de mantener el secreto. Emiliano aprendió a apreciar la magia que Teo llevaba en su interior, viendo más allá de los mitos y las leyendas que asustaban a los demás. Sin embargo, sabían que el mundo fuera del bosque no era tan comprensivo. En el pueblo comenzaron a surgir rumores de un jaguar merodeando por los alrededores. Los aldeanos temerosos comenzaron a organizar patrullas nocturnas. Emiliano temía que su secreto fuera descubierto, pero Teo siempre lo sonreía y decía: «No te preocupes, sé cómo moverme entre las sombras». Hasta que una noche, cuando los dos amigos se preparaban para regresar, escucharon gritos y el sonido de armas que se acercaban. Teo, con una mirada de preocupación, lo empujó suavemente. «Corre, Emiliano, regresa al pueblo. Esta noche no me sigas al bosque». Emiliano quería protestar, pero el brillo en los ojos de Teo era una advertencia silenciosa.
Con lágrimas en los ojos, corrió de vuelta a su casa. Desde su ventana, observó las luces y las sombras moverse en el bosque, mientras pensaba en su amigo Nahual, siempre protegiendo, siempre al acecho. Y aunque esa fue la última vez que lo vio, siempre supo que Teo seguía allí, cuidando del bosque y de su amigo, entre el misterio de la noche y el susurro de las hojas. Un nahual me está buscando. En un rincón remoto de un pueblo muy lejano, en México, yacía el silencio, como si el tiempo se hubiera detenido en sus calles de tierra y casas de adobe. A los habitantes les gustaba decir que allí no pasaba nada, pero también sabían que esa tranquilidad tenía su precio. Por las noches, los perros ladraban desesperados, y nadie se atrevía a salir después de que el sol se ocultara tras las montañas. Había algo en la oscuridad que mantenía a todos en sus hogares: el nahual. La leyenda del nahual había estado presente a lo largo de la existencia del pueblo. Se decía que un hombre del pueblo, un brujo poderoso, había vendido su alma a los espíritus antiguos para obtener el don de la transformación. Bajo la luna llena, podía convertirse en cualquier animal que deseara: un coyote astuto, un búho de ojos brillantes, o un jaguar con dientes afilados. Se contaba que el nahual merodeaba por el bosque, acechando a quienes osaran cruzar su camino. Pero nadie lo había visto de cerca, o al menos nadie que hubiera vivido para contarlo. Una noche de luna nueva, Lucía, una joven que había llegado recientemente al pueblo para cuidar de su abuela enferma, escuchó un ruido extraño fuera de la ventana. Era un susurro suave como el crujido de hojas pisoteadas. Al principio pensó que era el viento, pero luego el sonido se volvió más nítido, más cercano, como si algo estuviera caminando alrededor de su casa. Lucía se asomó por la ventana, tratando de ver a través de la oscuridad. Sus ojos se adaptaron lentamente a la penumbra, y entonces lo vio. Una figura alta y delgada, con una capa oscura que se movía como humo en el viento. Tenía la cabeza agachada, pero sus ojos eran dos puntos rojos que brillaban en la noche. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda y retrocedió rápidamente, cerrando las cortinas de golpe. Esa noche no durmió. Podía escuchar los pasos alrededor de la casa, lentos, calculados, como si algo estuviera esperando, acechando. Cuando finalmente los sonidos cesaron, al amanecer, Lucía pensó que tal vez solo había sido su imaginación, alimentada por las historias de miedo que había escuchado en el pueblo. Pero al salir, vio huellas en la tierra suave junto a su ventana, grandes, como las de un hombre descalzo, pero con extrañas marcas al final, como si terminara en garras. Y en la mañana fue a ver a su abuela, doña María, una mujer de cabello blanco y ojos sabios. «Abuela», dijo Lucía con voz temblorosa, «anoche vi algo extraño en el patio. Creo que alguien o algo nos estaba vigilando». Doña María, al escucharla, se puso pálida. «El nahual», susurró con temor. «Ha vuelto. No debes salir por las noches, Lucía. No debes llamarlo». Lucía sintió una mezcla de incredulidad y miedo. ¿El nahual? ¿Podría ser real? La gente del pueblo creía en esas cosas, pero ella siempre había pensado que eran solo cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, esa noche se atrevió a quedarse despierta esperando. Tenía que saber si lo que había visto era real o solo una alucinación. Las horas pasaron lentamente y cuando la luna se alzó en el cielo, escuchó nuevamente los pasos. Esta vez eran más fuertes, más decididos. Lucía, con el corazón en la garganta, abrió lentamente la ventana para ver mejor. La figura estaba allí, a pocos metros de la casa, pero esta vez no era un hombre. Era un lobo, un enorme lobo negro de ojos rojos que brillaban con una luz extraña. El animal levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Lucía. Sintió un vértigo como si algo le estuviera arrastrando hacia una oscuridad infinita. Con un grito ahogado, Lucía cerró la ventana y corrió hacia la habitación de su abuela. «Abuela, está aquí, el nahual está aquí». Pero cuando llegó, doña María ya no respiraba. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo, como si hubiera visto algo en sus últimos momentos que la había paralizado de miedo. Lucía, sollozando, corrió al pueblo en busca de ayuda. Los vecinos se acercaron al escuchar su relato, cruzaron miradas de preocupación. El miedo se apoderó del ambiente, pero uno de los ancianos, don Vicente, habló con voz grave. «Debemos hacer algo antes de que el nahual reclame más vidas». Esa noche se reunieron en la plaza principal,
rezando y extendiendo velas, rodeando la casa de doña María con cruces y amuletos protectores. Pero Lucía sabía que no sería suficiente. El nahual había vuelto por una razón, y ella sentía que de algún modo estaba conectada con ello. Las noches siguientes, el pueblo permaneció en alerta, pero los ruidos continuaron. Los ladridos de los perros se volvieron más desesperados y algunas gallinas desaparecieron sin dejar rastro. Lucía decidió que debía enfrentarlo, que no podía vivir con ese miedo constante. Una noche, armada con una linterna y un machete, salió al patio de su casa, desafiando la oscuridad. «¡Muéstrate!», gritó, su voz temblando de miedo pero también de furia. «Sé que estás ahí». De entre las sombras, el lobo negro emergió lentamente. Sus ojos rojos se clavaron en los de Lucía y esta vez no hubo duda. «¿Por qué me persigues?», preguntó con voz rota. El lobo la observó por un momento y entonces ante sus ojos comenzó a transformarse. Su cuerpo se alargó, el pelaje desapareció y en su lugar quedó un hombre de cabello largo y ojos brillantes. «Porque tú lo llamaste», dijo con voz profunda. «Tu sangre me ha traído de vuelta». Lucía sintió un frío recorrerle la piel al comprender la verdad. El nahual no había venido al azar. Había venido por ella. Un nahual en la ciudad. Las ciudades grandes nunca duermen. Sus avenidas se llenan de luces brillantes. El sonido de los claxones resuena entre los edificios y las voces de miles de personas se mezclan en un murmullo constante. Pero, en medio de ese caos urbano, hay lugares donde la luz no llega y las sombras se hacen profundas. Lugares donde las leyendas encuentran refugio. Una de esas leyendas hablaba de un nahual, un ser antiguo que había abandonado los pueblos remotos y las montañas para esconderse en la ciudad. Nadie sabía su verdadero nombre, pero los rumores se extendían en los barrios más viejos. «Es un hombre que se transforma en animal», decían algunos. «Es un hechicero que controla las sombras», susurraban otros. Pero todos coincidían en algo. Había que evitar las calles vacías y los callejones oscuros cuando la noche caía. Silvia, una joven periodista, siempre había sido escéptica de estas historias. Para ella las leyendas eran solo cuentos de abuelas, relatos fantásticos que la gente se contaba para darle algo de misterio a la vida. Pero una noche, mientras volvía a casa, tras una larga jornada de trabajo, comenzó a reconsiderar su postura. Había tomado un atajo por un callejón estrecho, cerca del centro histórico. Conocía bien la zona, pero esa noche la atmósfera parecía diferente, más pesada. A medida que avanzaba, sintió que algo lo observaba. Miró por encima del hombro, pero no vio a nadie. Aceleró el paso, sus tacones resonando contra el asfalto. De repente, un ruido agudo rompió el silencio, como el crujido de una rama al romperse, aunque no había árboles alrededor. Silvia se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. Fue entonces cuando lo vio, una figura al final del callejón. Era un hombre alto y delgado, envuelto en una gabardina oscura. Su rostro estaba en sombras, pero sus ojos brillaban con una luz extraña, amarilla, como la de un animal. Silvia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Necesitas ayuda?, preguntó el hombre con una voz que parecía salir de lo más profundo de la tierra. Silvia no respondió. Dio un paso atrás, pero el hombre comenzó a caminar hacia ella. Sus movimientos eran lentos pero seguros, como un depredador que no tiene prisa. Entonces, algo increíble sucedió. Sus manos empezaron a transformarse, sus dedos se alargaron, sus uñas se volvieron garras afiladas, y su rostro se estiró, convirtiéndose en el hocico de un lobo. Silvia no podía creer lo que veía. La lógica y la razón se desmoronaron ante la evidencia de lo imposible. Giró sobre sus talones y corrió lo más rápido que pudo, sus pies resonando en el asfalto mojado. Detrás de ella, escuchó un gruñido profundo, un sonido que no era ni humano ni animal, sino una mezcla de ambos. El hombre o la criatura se lanzó en su persecución. Silvia podía sentir su respiración, el eco de sus pisadas que se acercaba cada vez más. Esto no puede estar pasando, pensó, pero el pánico era real, tanto como el frío del aire que le cortaba el rostro mientras corría. Giró en una esquina, buscando una salida, pero se topó con una reja cerrada. Estaba atrapada. La criatura llegó a la entrada del callejón, y bajo la tenue luz de una farola, Silvia pudo verlo completamente. Era una mezcla de hombre y bestia, un lobo erguido sobre dos patas con una mueca que se asemejaba a una sonrisa. Nahual, pensó.
recordando las historias que había escuchado de niña. El ser dio un paso hacia adelante, olfateando el aire, saboreando su miedo. Silvia retrocedió hasta sentir la reja fría contra su espalda. Sabía que no había forma de escapar, pero entonces vio algo que le dio una chispa de esperanza. En el suelo, cerca de un contenedor de basura, había un trozo de tubo de metal. Sin pensarlo 2 veces, lo agarró y lo sostuvo frente a ella, como un arma improvisada. «No te acerques», gritó, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. El nahual se detuvo por un momento, evaluando su reacción, y luego lanzó una carcajada, una mezcla de gruñido y risa que resonó en las paredes del callejón. ¿Crees que un pedazo de metal me detendrá? Dijo con voz rasposa, volviendo lentamente a su forma humana. Su rostro recuperó las facciones de un hombre, pero sus ojos seguían siendo los de un animal, hambrientos y brillantes. Silvia sintió que la desesperación la invadía, pero no bajó el tubo. Entonces, una idea cruzó por su mente. Recordó haber leído que los nahuales eran criaturas de poder, pero también de reglas antiguas. «Sé lo que eres», dijo con voz temblorosa pero firme, «y sé que no puedes tocarme si no te lo permito. Tú necesitas mi consentimiento». El nahual se detuvo. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de sorpresa. ¿Quién te dijo eso?, preguntó frunciendo el ceño. Silvia sintió una chispa de triunfo al ver que su táctica estaba funcionando. Dio un paso adelante, sosteniendo el tubo como si fuera una cruz protectora. «Lo sé todo sobre ti, nahual», mintió, jugando su única carta. «Y sé cómo detenerte». El hombre lobo miró fijamente, evaluando si decía la verdad. Después de un momento, su rostro se relajó y dio un paso atrás, esbozando una sonrisa burlona. Puede que tengas razón, esta vez, murmuró antes de desvanecerse en la oscuridad. Silvia, con el corazón aún acelerado, corrió hacia la calle principal, donde las luces de la ciudad la envolvieron de nuevo. Nunca volvió a tomar ese atajo, y esa noche, por primera vez, creyó en las leyendas. Sabía que el nahual seguía ahí, acechando en las sombras de la gran ciudad, esperando el próximo momento en que pudiera reclamar a su próxima presa. Espero que te hayan gustado las historias que te conté el día de hoy. Recuerda suscribirte a mi canal, darle like y comentar. Esto fue Solo una Relatando lo Oculto. Hasta la próxima. solo